continuamos en la presencia del Señor. Vamos a entrar en el tiempo de la palabra. Vamos a orar para comenzar. Amén. Amén. Amado Señor y Padre Celestial, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor, sobre ti. Y ponemos delante de ti, Padre, nuestras vidas, Señor, en esta mañana, para que tú nos edifiques por medio de tu palabra, para que seas tú hablándonos, Señor, y sea tu Santo Espíritu reargullendo en nuestro corazón, Padre Santo. Porque anhelamos, Señor, aprender más de ti, aprender más de tu palabra y estar listos y preparados y ataviados para ti, Señor, para ese día glorioso, ese día perfecto en que el Señor Jesucristo vendrá y nos tomará y nos llevará al reino de los cielos, Padre Santo, aquel lugar que Él se fue a preparar para nosotros. Anhelamos ese momento, Padre, pero mientras tanto sabemos que debemos edificarnos en tu palabra, Señor, y queremos hacerlo en esta mañana. Dejamos todo en tus manos, Señor, que seas tú hablándonos, ayudándonos, fortaleciéndonos, sosteniéndonos, Señor, y llevándonos de gozo en gozo, como dice tu palabra. Quedamos en tus manos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, gloria a Dios. Vamos a la palabra primera de Timoteo, por favor. Vamos a continuar en el capítulo 4, versículo 13 al 16. Continuamos con nuestro estudio de esta carta. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13 al 16. Se les perdió Timoteo. ¿Quién se lo Amén. Ya. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice, desde el 13, sí. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides del don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Gloria a Dios. Entonces veníamos estudiando la palabra del Señor en este capítulo. Hemos visto hace 15 días ya que veíamos cómo el apóstol guiaba a Timoteo y le decía que fuera ejemplo de los creyentes, ¿cierto? Decía ahí en el versículo 12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pero como les decía, esta palabra no solo aplica para Timoteo ni para los siervos o los líderes en la iglesia, sino para todos los siervos de Dios. ¿Y quiénes somos siervos de Dios? Amén. Todos somos siervos de Dios, es decir, que aplica para toda la iglesia. Amén. Entonces, ¿cómo debemos actuar? Siendo ejemplo de palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. O sea, esa pureza conlleva santidad. Amén. Entonces ahora Pablo continúa diciéndole a Timoteo, pues primero que iba para allá, ¿no? O sea, que entre tanto que voy, o sea, que iba a ir, ¿cierto? Pero le decía que ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, si vemos la palabra, habla precisamente de tres cosas que se deben hacer con la palabra de Dios. ¿La lectura de qué? De la palabra de Dios. La exhortación por medio de la palabra de Dios y la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Entonces todo va enfocado a la palabra de Dios. Y cuando dice, y no descuides del don que hay en ti, es el don de predicar la palabra de Dios. Amén. Entonces son cuatro cosas importantes que también nosotros como iglesia,
como creyentes debemos tener en cuenta. Amén. Que son, nuevamente, lectura de la palabra de Dios, exhortación por medio de la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios y no descuidar la predicación de la palabra, porque esa es una comisión que nos ha dado el Señor Jesucristo a todos y cada uno de nosotros. Amén. No es solo para los pastores, no es solo para los que predican, los evangelistas, no, es para toda la iglesia que el Señor Jesucristo nos dio esa gran misión de que todos unánimes juntos predicásemos el Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, repetimos del versículo 13, dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. También le decía en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2, unas hojitas de ahí adelante. Cuatro 2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. O sea que a tiempo y fuera de tiempo, es decir, en todo momento. ¿Sí? Y esto demuestra que la palabra de Dios es importante para la vida del creyente. ¿Sí? Es el mayor instrumento que tenemos nosotros como siervos, como pastores, como creyentes, porque todos servimos a Dios. Es el mayor instrumento que tenemos para alimentarnos, para fortalecernos, para estar listos y preparados. Amén. Porque bueno, leer libros de literatura es bueno, ¿sí? O sea, el conocimiento no es malo. Por eso, de todas maneras, el Señor ha instituido a unos maestros y ha creado muchas ciencias, que incluso desde el tiempo del Señor Jesucristo había médicos, había contadores, y había toda esta clase de profesiones que son necesarias en la vida. Y serán necesarias ¿hasta cuándo? Cristo venga. Hasta que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Ya después hay que contar. Ok, ingeniero, en el reino de los cielos, desde el mayor ingeniero, tenemos al Señor. Amén. El creador de todo y toda la perfección. El panadero. ¿Y la Santa Cena? Allá el Señor hará todo. Es que le quería salvar la profesionalmente. Allá el Señor tiene panaderos más económicos. Entonces, como les decía, el leer los libros, pues nos alimenta de cierta manera, sí, pero tenemos el mayor libro que debemos leer, que es la Biblia. La Biblia. Sí. Y entonces es muy importante para aprender, para poder vivir, saber cómo dar consejos basados en la palabra, ¿sí? No basados en experiencias personales o de otros, sino que sea basado en la palabra de Dios. ¿Sí? Como cuando a uno le preguntan que dé un consejo y uno le diga, no, escrito está, así como el Señor Jesucristo dijo, escrito está en la palabra de Dios. Y es más, el aprender y el estudiar la palabra de Dios precisamente nos ayuda en esto que le pasó al Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás, tenía instrumentos, tenía palabras, y sabía la palabra de Dios, tenía cómo defenderse por medio de la palabra de los ataques del enemigo. Amén. Entonces la palabra de Dios también nos ayuda para defendernos de los ataques del enemigo. Amén. Y de esa manera pues también podemos aconsejar a alguien por medio de la palabra y diciéndole, porque escrito está, o sea, está en la palabra de Dios lo que le estoy diciendo. No te juntes en yugo desigual, un sinnúmero de cosas que sabemos que son pecado y que nosotros como creyentes debemos instruir a los que nos a los que nos rodean en la palabra, de todas maneras también. ¿Ven?
Por ejemplo, porque cuando alguien nos dice que por qué no podemos consumir alcohol, porque escrito está que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Amén. Es más, leamos ahí en 1 Corintios, capítulo 6, unas hojas hacia atrás. Y bastan. 1 Corintios, capítulo 6, versículos 6 al 9. 1 Corintios 6, versículos 9 al 10, perdón. 1 Corintios 6. Amén. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. Y la palabra de Dios es clara y perfecta. Amén. Y ahí lo dice, y si lo dice la palabra de Dios, así va a ser. Lógicamente el Señor nos perdona porque tal vez algunas de estas cosas éramos antes de conocer al Señor Jesucristo, pero ahora nosotros ya no practicamos tales cosas. Y ahora pues para saber estas cosas y tenerlas en nuestro corazón y poder aconsejar a alguien que no se emborrache, porque si no, no va a heredar el reino de los cielos, pues para saber eso tenemos que estudiar la palabra. Amén. Y también para saber cómo conducirnos en esta tierra mientras el Señor Jesucristo viene por nosotros, viene por la iglesia. Amén. Entonces debemos de esforzarnos en la palabra de Dios, ocuparnos en la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos al libro de Josué, capítulo 1, por favor. El libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Amén. Josué 1:8. Después de Deuteronomio. Adelante, Génesis. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Amén. Josué dice, versículo 8, Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Dejemos hasta ahí. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Amén, amén. Eso sí les gusta, ¿no? Eso sí. Yo creo que quería ponerle aquí una mano arriba del trabajo. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero te dice, mira que te mata, que te esfuerces. Vale, entonces, precisamente el Señor dice que nos va a dar estas bendiciones, pero hay algo antes de bendecirnos, ¿cierto? Que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces, ¿qué debemos hacer? De día y de noche. En la palabra. Y el versículo 7 que le dio el hermano dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidarte de hacer conforme a la ley de mi siervo Moisés, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Entonces, si queremos ser prosperados en todas las cosas que emprendamos, ¿sí? Si queremos ser, que nuestro camino prospere en todo lo que hagamos y que todo nos salga bien, ¿qué debemos hacer? Hacer lo que dice la palabra. Solamente esforzarnos. Solamente. Solamente esforzarnos, amén.
Solamente esforzarnos en qué, en la palabra de Dios. Buscando En lo que, incluso en las tres cosas que aprendimos hace 8 días de la pastora Milena, que eran ¿cuáles? Ayuno, oración Y alabanza, amén. De esa manera y con la palabra, estudiando la palabra de Dios. Y de esa manera el Señor nos hace esforzados, porque dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. O sea, sabemos que incluso estos versículos se han manipulado para decirle a la gente: no, es que Dios quiere que usted sea prosperado, millonario, rico, mejor dicho, casa, carro y beca. Pero el mismo Señor Jesucristo dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción. Entonces, mientras estemos en esta tierra, vamos a tener ¿qué? Aflicción. Pero el Señor Jesucristo dijo: pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, el Señor, aparte de que sí, podemos pasar dificultades en esta tierra, porque no, somos humanos, este cuerpo incluso es de carne y hueso, débil, y en algún momento puede sufrir alguna enfermedad, una caída, un golpe, ¿sí? y vienen las consecuencias, y los pasan los daños, y la salud, y no sé qué. Pero el hecho es que debemos confiar, porque el Señor ya venció al mundo. Y no vamos a quedar ahí, no vamos a quedar en esta tierra, nuestro cuerpo no va a quedar derrotado, no, nuestro cuerpo va a ser glorificado como es el Señor Jesucristo. Y llegaremos al reino de los cielos, amén. Aquel lugar que Él mismo se fue a preparar para nosotros, amén. Además dice en Mateo 4:4: Mateo 4:4, que dice: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿Y de dónde salió esto? de la boca de Dios. De la boca de Dios. Es decir, que es la palabra que el Señor nos ordena que vivamos de Él. ¿Sí? No que solamente vivamos del pan, de la leche, del queso, del arroz, de la carne, sino que vivamos de la palabra de Dios, que nos alimentemos con la palabra de Dios. Amén. Entonces debemos meditar, leer, escudriñar, buscar, guardar en nuestro corazón y aprender la palabra de Dios. Amén. Y no solamente el conocimiento, no solamente conocerla, porque a la luz de la verdad en este mundo hay mucha gente que conoce mucho de la palabra de Dios y se puede saber la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero si no tienen a Cristo en el corazón, no se sabe. El entendimiento envanece. No quiere decir que ahora que estamos en Cristo no nos vamos a aprender porque pronto nos envanece, sino que aun con más veras, ya teniendo la verdad, pues la verdad nos hace libres y podemos aprender la palabra de Dios. Amén. Vamos al Salmo 119, versículos 97. Salmo 119. 97. O leemos todo el capítulo. El diablo se grita segundo ciclista. Claro, ese es del amor. Profesamos en esta congregación. Salmo 119, 97. Amén. Dice: oh, cuánto
es ella mi meditación. Amén. Amén. O sea, amamos la palabra de Dios, amamos a Dios, pues todo el día en ella es nuestra meditación. Amén. Y es más, dice el 96, a toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. O sea, los mandamientos de Dios son amplios y son maravillosos. ¿Y cómo los vamos a saber? Por medio de la palabra de Dios, leyéndolos, y de esa manera se hace esa perfección en nuestras vidas. Y dice el 98, dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Amén. Y vean cómo es de Dios de maravilloso, que nos dice que nos puede hacer más sabios que nuestros enemigos para no caer en sus trampas. Sí que si conocemos sus mandamientos, sí, siempre estamos en los mandamientos, o sea que sí siempre están con nosotros de sus mandamientos. Dice el 99, dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los vientos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Más que los vientos. ¿Sí? Podemos tener más conocimiento de Dios por medio de la palabra de Dios. Amén. El 101 pasó. Y el 101 dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Amén. Y como decía en esta mañana la pastora, hay dos caminos, ¿verdad? Uno que lleva a la perdición y otro que lleva a la salvación. Amén. Y a veces escogemos por nuestra voluntad ir por el camino torcido. Pero vea que el Señor nos manda que en medio de eso, o sea, tengamos presente de que nos vamos a ir a la perdición y nos encaminemos por el camino del Señor, que busquemos de su presencia. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, también, volviendo aquí al texto, incluso con amor, porque el Señor Jesucristo, eso fue lo que vino a expresar, que debíamos amarnos los unos a los otros, y es más, que amáramos hasta a nuestros enemigos, ¿sí? Que oráramos por ellos, y también incluso por medio de la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Y digamos que a veces como que decimos amar a Dios, ¿verdad? Pero a veces no le dedicamos el tiempo que Dios se merece en nuestras vidas, ¿sí? Y debemos hacerlo, porque a veces dedicamos más tiempo a otras cosas, a las cosas que nos gustan, ¿no? Al cine, a la televisión, al básquetbol, al deporte, al gimnasio, a los videojuegos, ¿sí? Al TikTok, al Instagram, a todas esas cosas, y no le dedicamos tiempo a Dios. Amén. Y debemos hacerlo, no para enorgullecernos, sino para darle la gloria a Dios, para Él, para Dios, para vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a su santa y perfecta voluntad. Amén. Entonces esto es respecto a lo que decía la palabra de Dios en el versículo 13, que en tanto que hoy ocúpate de la lectura, ¿sí? Ocuparnos de la lectura de noche y de día. Y ahora que habla de la exhortación, para poder exhortar es necesario saber la palabra de Dios, ¿sí? Porque a veces incluso esa palabra exhortar se tiende a traducir mal, ¿sí? La tienden a tener en cuenta como reprender, regañar, corregir, y de cierta manera es cierto, ¿sí? O sea, aplica, pero no es el contexto, por ejemplo, ahorita de este texto. Lo que quiere decir es que se debe incitar, animar, alentar a otros, a los demás, en la fe cristiana o en la práctica de la fe, ¿sí? Por medio de la palabra de Dios. Amén. O sea, es incitar, animar, alentar a las demás personas. No al caído caerle y entonces como que cayó en todo
entonces yo más vuelvo a aplasto y le digo, no, sino todo lo contrario, el animal, oiga usted, bueno, pues sí, de todas maneras hay que decirle que si sigue así en ese camino, va a ir rumbo al infierno, porque esa es la verdad. Pero debemos animarlo, oiga, no, vuelva a la iglesia, venga, congréguese, estudie, vea que la palabra de Dios dice esto, de aquello, de ese pecado que está cometiendo, de estar ahí hablando sin poner atención. Sí, de estar en otras cosas que no le convienen. Entonces debemos animarlo a que vuelva. Pero si uno va y lo regaña y mejor dicho lo trata hasta mal, pues la persona peor. Antes al contrario ya no va a querer volver o se va a dejar peor. Primera de Timoteo 4:13. Pero que estamos leyendo. Entonces en este contexto del 13, precisamente, es la exhortación, se refiere a animar, a alentar a otros en la fe a través de la predicación, la enseñanza y la práctica de los principios del Señor Jesucristo. ¿Sí? Y esa es una forma de ayudar a fortalecer y edificar la iglesia. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, en el sentido de animar a las personas. Podemos venir aquí a la iglesia y podemos decir creyentes, pero puede haber entre nosotros alguien que esté débil en la fe y que necesite ese ánimo, ¿sí? Que necesite esa ayuda, esa mano, ese café, ese abrazo, y no ese golpe que le damos a veces a las personas por tal vez cómo se están comportando o desviando. Entonces la exhortación implica animar, alentar, fortalecer a los hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer en el libro de Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos 10, versículo 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Exhortándonos porque vemos que aquel día se acerca, ese glorioso día en que el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia. Amén. Por eso debemos considerarnos unos a otros y estimularnos al amor y a las buenas obras. Amén. Aunque la salvación no es por obras, lo dice la palabra de Dios y lo sabemos, que no somos salvos por obras, para que nadie se gloríe y diga, no, es que yo me salvo por todo lo que he hecho. No, sino que a pesar de que la salvación es por gracia, la gracia no es una licencia para pecar, sino al contrario, es vivir agradeciéndole al Señor, y de esa manera vivimos dándole la gloria a Él con nuestras vidas, con nuestro comportamiento, con esas obras que hacemos. Amén. Entonces, pero volviendo ahí al texto y al contexto, todo lo que hemos leído cae en la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en edificar y apoyar a los demás que estamos en el camino del Señor Jesucristo. Amén. 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 Primera Tesalonicenses, por favor. Capítulo 5, versículo 11. Amén. 5:11, Primera Tesalonicenses 5:11. Dice, por lo cual,
animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Entonces debemos que animarnos unos a otros y edificarnos por medio de la palabra de Dios unos a otros. Amén. Con amor, con perdón, no con rencor, ni palabras incorrectas, ni regaños. Porque les decía, a veces una palabra incorrecta o una acción incorrecta en el momento de exhortar a alguien de esa manera puede herir aún más su corazón, ¿sí? Y llevarlo incluso a la decisión de no volver. Lógicamente debemos reprender y llamar la atención en el sentido del pecado, ¿no? Pero al animar a la persona para que vuelva a los pies de Cristo. Amén. Como dice el dicho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? O sea, hay que llevar, ni tanto que alumbre al santo, ni poco que no. o sea, hay que llevar las cosas por el camino, o sea, hay que llamarle la atención, pero no hay que tampoco regañarlos, ¿sí? Con amor, con el Señor. Amén. Difiero. Ajá. Pobrecitos. Dice, ahora la enseñanza de la palabra de Dios, el siguiente versículo, dice el 13, entre tanto que hoy ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Amén. Entonces, ¿quiénes debemos de enseñar la palabra de Dios? Todos. Todos debemos enseñar la palabra de Dios. Y eso es vital para el crecimiento espiritual y la madurez en la fe. Ahí en 2 de Timoteo, unas hojitas más adelante, capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, toda la palabra de Dios es útil para enseñar. ¿Cómo se enseña? Enseñar. Hay que enseñar la palabra de Dios. Y pues para poder enseñar la palabra de Dios debemos estudiar la palabra de Dios. Y por medio de esa palabra pues se redarguye, se corrige y se instruye en justicia. Amén. Y ahí dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea perfeccionado, sea corregido, instruido para que se encamine por el camino del Señor, para que ande en toda buena obra. Amén. Y a veces queremos que nuestras obras sean buenas o que las obras de los demás sean buenas, pero solo la palabra de Dios es la que puede lograr que nuestras obras sean buenas, ¿sí? Que nuestro caminar sea cada día con el Señor, que todo lo que pensemos, digamos y hagamos, que todo sea para gloria y honra de Dios. Amén. Y el mismo Señor Jesucristo dijo que debíamos amar al prójimo, incluso a nuestros enemigos, y parte de eso es enseñar la palabra de Dios, ¿sí? O sea, parte de ese amar es de enseñarles de la palabra de Dios, instruirlos, invitarlos, así nos caigan mal, así nos hayan hecho daño, ¿sí? Así nos hayan maltratado, nos hayan ofendido, hablado feo, pero si se da la oportunidad de invitarlos a la iglesia, debemos ¿qué? Invitarlos a la iglesia. Porque todos los creyentes tenemos la responsabilidad de compartir y enseñar la palabra de Dios, las verdades de las Escrituras. Veamos esto en Mateo capítulo 28, por favor. San Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. 28. San Mateo 28, versículos 19 y 20. Amén.
Dice, por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. La gloria sea para el Señor. Amén. Y es así que nosotros tenemos la gran misión de predicar la palabra de Dios por donde quiera que vayamos, en donde quiera que estemos. Y dice que ir a las naciones, a todas las naciones. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? El vecino. Amén, así es, porque la principal nación a la que debemos hablarle es nuestra familia. ¿Sí? Y ahí nuestro hogar, nuestros vecinos, nuestros allegados, nuestros conocidos, compañeros del trabajo, los compañeros del colegio, de la universidad, de todo. Debemos impactar a los que más podamos, porque el Señor Jesucristo viene pronto. Amén. Amén. Volvamos ahora al versículo 14. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Me equivoqué. Bueno, entonces dice que el don que hay en ti, ¿sí? Se refiere a la capacidad que tenía Timoteo de predicar la palabra de Dios, de enseñar, de exhortar, ¿sí? A la iglesia donde había sido designado, es decir, que estaba ahí, podría decirse, como pastor de esa iglesia, ¿sí? Entonces, de igual manera, esto se dirige para la iglesia, ¿sí? Para que cada uno de nosotros no descuidemos los dones que tenemos, ¿sí? Porque todo creyente ha sido dotado por un don del Espíritu Santo, ¿sí? Es diferente de los dones a los talentos, ¿no? Este don son dones que son dados al creyente. Cuando ya cree en el Señor Jesucristo y que viene a habitar el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, vienen esos dones espirituales que deben ser utilizados para el servicio de Dios. Amén. Veamos un momentico ahí en Romanos capítulo 12. Versículos 6 al 8. Romanos 12, versículos 6 al 8. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, o el que reparte con libertad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Amén. Entonces son dones. Entonces vemos profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, que es el mismo sentido de dar, ¿sí? De ayudar, presidir, como la parte de dirigir, la misericordia, dice que con alegría, ¿sí? Entre muchos otros de dones que vamos a leer también en 1 Corintios. Allá adelantico, 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 11. Amén. Amén. Dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos dones diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces sabemos que los dones provienen de Dios. Y a veces incluso podemos pedirle a Dios un don, no sé, cuando ya somos creyentes, creemos y queremos que se haya o que haya una manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas para el beneficio de los demás, lógicamente le podemos pedir aquel don. Hay personas que buscan, ¿no?, que de profecía, que de enseñanza, o que de sanidades y estas cosas, pero a veces descuidan los otros dones que también son importantes. Se descuidan el don de servicio, el servicio en la iglesia, el servicio a los hermanos, a los demás, el don de dar, ¿sí? Ese sí que es muy escaso, ¿no? Eso sí, no sé por qué. No, y hay personas que, a la luz de la palabra es claro, hay personas que incluso han podido, aquí no, gracias a Dios, aquí no. No, uno conoce personas a lo largo de la vida que ve que las personas tienen con qué, ¿no? Que tienen cómo ayudar a los demás, que tienen la oportunidad o tal vez los recursos financieros para hacer buenas obras y que no lo hacen, que cierran su corazón y que no, digamos que no van como en ese sentido, ¿sí? Y hay muchos lugares donde se ve eso. Bueno, y también digamos que hay que ver y reconocer cuáles las intenciones del corazón cuando le pedimos a Dios, esos dones, ¿sí? Porque a veces queremos pedirle los dones, ¿para qué? Para ser vistos, para buscar púlpito, buscar micrófono, y aquí ha pasado, o sea, no en esta generación, sino que en algún momento venían personas buscando el púlpito, buscando ser vistos, buscando aparentemente disfrazados de piedad, ¿sí? Pero que detrás de ellos habían otras intenciones que no eran correctas. Pero bueno, Dios es bueno y Él ha guiado, amén. Y no solamente debemos buscar esos dones y esas cosas por ser vistos, sino por agradarle a Dios, por ser partícipe. O sea, eso es un galardón, porque es un don de Dios, y es algo que no es porque nos lo vayamos a ganar por nuestras obras, nada, sino que Él da, como leíamos ahorita, como Él quiere. Amén. Pero tienen que haber buenas intenciones en nuestro corazón. Entonces ahora los que tenemos esos dones de enseñanza, de predicar, de dirigir la iglesia, de alabanza, de tantas cosas, no debemos descuidar esos dones que el Señor nos ha dado. Amén. Entonces no debemos ni subestimar ni descuidar esos dones, porque han sido dados por Dios, sino que debemos desarrollarlos, usarlos fielmente y saber también tener presente que algunos vamos a tener un don, gloria a Dios, algunos vamos a tener 2, 3, 4, ¿sí? Algunos todos los dones, pero es muy escaso, ¿no? Pero realmente a lo que vamos es que no debemos envidiar los dones, pero sí los dones que el Señor nos ha dado, pues no descuidarlos, fortalecernos en el Señor, amén. Por donde quiera que vayamos, amén. Efesios 4:7, por favor. Efesios 4:7.
Amén. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Conforme al don que el Señor nos ha dado. ¿Sí? Entonces debemos desarrollar esos dones. Y Él nos da. Y lógicamente es no solamente para, estos dones no son solo para el servicio de Dios, sino son para el servicio de los hermanos. Amén. Es para el servicio de la iglesia, de todos y cada uno de nosotros. O sea, si tenemos el don de dar, no es solo para dar en la iglesia, en la ofrenda, en el diezmo, sino también en tenderle la mano a un hermano necesitado. Lógicamente con sabiduría, ¿no? Por eso debemos saber la palabra, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que el que no trabaja, que no coma. ¿Sí? Es decir, que si hay alguien que no es diligente en estas cosas, uno tal vez le tiende la mano una vez, pero si ya uno ve que se ayuda, ¿sí? De todas maneras es ahí donde debe ser con sabiduría. Y ahí viene precisamente el resto que hemos visto, la exhortación por medio de la palabra de Dios, el animarlos, el decirle que se congregue, que busque del Señor, que el Señor es bueno y misericordioso, y como leíamos, Él puede hacer prosperar todos nuestros caminos, pero si meditamos de día y de noche en la palabra del Señor. Amén. Y adicional a esto cabe mencionar que los dones no son solamente talentos naturales, ¿no? O sea, no son talentos naturales, sino son dotaciones espirituales dadas por Dios mismo. Por eso incluso dice la palabra de Dios que, o sea, son dados por Dios como Él quiere. Igualmente, si no es la voluntad de Dios que nos dé un don, por más que nosotros oremos y ayunemos y pidamos, no nos los va a dar si no es la voluntad de Dios. ¿Sí? Y también recuerdan esa historia de aquel, ¿cómo es que se llamaba? Se me fue la palabra. Que había un hombre que quería comprarle a los apóstoles los dones que ellos tenían de sanidades, prodigios y milagros, porque se quería hacer famoso por medio de eso. Y es más, engañaba a la gente antes de que llegaran los apóstoles. Ahí llegaban, la gente era un mago y les hacía trucos y cosas para engañarlos y sacarles la práctica. Y él quería que al ver a los apóstoles con esos dones y milagros, quería sacar su provecho ahí, como algunos, ¿no? Pacte por sanidad, pacte por bendición, pacte con estafadores, ¿no? A la luz de la palabra de la verdad. ¿Amén? Entonces no de esa forma, sino que igualmente Dios conoce nuestro corazón y las intenciones de nuestro corazón cuando le pedimos esos dones, y todo debe ser para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Amén. Y ahora los que tenemos esos dones no debemos descuidarlos. Volvamos ahí al texto, versículo 15, 1 Timoteo 4:15. Dice: ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Sí? Y como les decía, o sea, aquí el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo que se incluyera, que se ocupara de leer la palabra, de exhortar en la congregación por medio de la palabra, de la enseñanza de la palabra, y que se ocupara, bueno, que no descuidara su don, y que se ocupara de todas esas cosas para permanecer en ellas y para el aprovechamiento no solo de él, sino de los demás. Como dice el versículo 16, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Entonces dice: ten cuidado a la doctrina. Recuerden que incluso en todos estos capítulos que ya hemos estudiado, el apóstol Pablo instruía a Timoteo para que corrigiera las falsas doctrinas que se estaban levantando en la iglesia, que corrigiera la oración, que instruyera los requisitos de los obispos y de los diáconos, que viera sobre el ministerio de la piedad, que predicara sobre la apostasía que se estaba levantando y cómo debía ser un buen ministro del Señor Jesucristo, como estamos leyendo. Amén. Entonces, precisamente todo eso hace parte
de eso primero que leíamos, de cómo ser un buen ministro del Señor Jesucristo. Amén. Y de esa manera es que el Señor nos llama la atención y nos dice que en nuestro actuar, es decir, cómo nos conducimos en esta palabra, debemos ser, en esta vida, perdón, debemos ser ejemplo de creyentes, ¿sí? Con buena conducta, amor, con espíritu, con fe, con pureza, y aparte de eso que nos ocupemos de la lectura, de la exhortación, de la enseñanza, y que no descuidemos los dones que el Señor nos ha dado. Amén. Amén. La gloria sea para nuestro Padre Celestial. Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, agradecemos tu amor, tu misericordia y tu palabra, Padre Santo. Agradecemos todo lo que nos enseñas, Padre. Te pedimos que esta palabra no quede vacía, sino que sea fortalecida en nuestros corazones, que por medio de tu Santo Espíritu cada vez, Padre, seamos rearguidos más, Señor, que cada vez estemos más listos y preparados para ti, que pongamos en ejercicio los dones que hay en nosotros, Padre, que nos has regalado, Dios Todopoderoso. Que nos fortalezcas, Padre, en nuestro caminar, que perdones nuestros pecados y nos ayudes, Señor, a alinearnos por tus caminos, a conducirnos, Señor, con tu palabra, a confiar y creer en ti, Señor, Dios Todopoderoso, a que si anhelamos estar bien en esta tierra, Señor, que sepamos que debemos ocuparnos y meditar en tu palabra, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, Dios Todopoderoso, no nos deseches ni nos abandones, Padre. Dejamos nuestras vidas en tus manos, Señor. Asimismo dejamos esa misión que nos has dado en tus manos, para que tú nos ayudes, Señor, a predicarle a toda persona que nos rodea, a nuestros familiares, a nuestros allegados, a nuestros conocidos, que seamos de testimonio, que seamos ejemplo de conducta, de rectitud, de toda buena palabra, Padre, de toda buena animación y exhortación a los demás, que cuando exhortemos no seamos groseros ni bruscos, sino que con amor recorrijamos el caminar de los demás y que de esa manera podamos seguir todos unánimes juntos por tus caminos, hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros, por tu iglesia, Padre. Dejamos todo en tus manos, Señor, hágase tu santa y perfecta voluntad en cada uno de nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios.